So we are in our Christmas series. Estamos en nuestra serie navideña. We just launched it last week. La empezamos la semana pasada We talked about Christmas from the perspective of the Gospel of John. y miramos a la historia de la Navidad desde la perspectiva del Evangelio de Juan. And if you haven't listened to it, you can listen to it online. Y si no lo ha escuchado el mensaje, puede escucharlo en línea. We will continue looking at the Christmas story. Y vamos a continuar mirando la historia navideña. A few years ago, it became very popular to search your ancestry. Hace algunos años atrás se volvió muy popular el buscar tus ancestros To go and do a DNA test and find out where are you really coming from. y de hacer tu examen de ADN para saber de dónde son tus ancestros. It's a very simple test. They send it to you in the mail. You do the test, send it to them, and they send you the report. Es un test muy simple, uno lo compra en línea, se lo mandan y lo devuelve y le dan los resultados. And I never cared about that, but a good friend of mine insisted that I do it. A mí no me importaba mucho, pero un amigo mío le insistió que yo lo hiciera. So we decided to do it together Así que decidimos hacerlo. because we found it on. It's a very expensive test, Era un poco caro, pero encontramos, but we found it on Amazon for half price. encontramos un buen cupón. That's my love language as an Egyptian. Y los cupones son cómo funciona. So we did the test Así que hicimos el test to find out where are we from. para descubrir de dónde somos. And I'll let her say first what her result was. Bueno, yo estaba bien curiosa porque mi abuelo paterno era libanés y mi abuela materna era sueca. She said that she was very curious because her grandfather from her dad's side is Lebanese and her grandmother from her mother's side is Swedish. Entonces, cuando me llegó el resultado, realmente lo tenía el mapa completo. So when I got the report, the results, it was a very big map for me. Tengo un 25% del Medio Oriente. I have 25% ancestry in the Middle East. No sé cómo sería el lado de mi madre porque ahí tenía una sumatoria de Europa desde Italia, Francia y Suecia. I don't know how did it work in my mother's side because I had a summary of people from Switzerland and Sweden, Italy, and Spain. Y luego tenía mi porcentaje como 18% de nativo latino. And I was only 18% native from Latin America. Entonces, el mapa se veía por todos lados. So the map of my DNA was from all over the world. Y lo más emocionante para mí fue encontrar parientes en el Líbano. And the most emotional thing for me was that I found actual relative in the nation of Lebanon. Y esos fueron mis resultados. So these were my reports. Now, mine came in, Así que llegaron los míos and I looked at it, y los miré and I honestly was surprised. y realmente me sorprendí. My report, Mi reporte, 99.9% Egyptian. 99.9% egipcio. 99.9%. 99.9% egipcio. And 0.01% sub-Saharan African. Y el 0.01% del subsahara africano. So I am 100% African. Así que soy 100% africano. It is complete coincidence that it is an African team in the semifinals. That is complete coincidence. Y es una coincidencia que hay un equipo africano en las semifinales. So these were my reports. Estos fueron mis reportes. You know, the Bible also had a DNA test. La Biblia también tiene un examen de ADN. In the time of Jesus, they just called it genealogy. Pero en el tiempo de Jesús lo llamaban la genealogía. They didn't go do an actual test. No se hacían un verdadero test. Every family was very proud to keep the genealogy of where they come from. Porque cada familia orgullosamente mantenía su genealogía. They tried to trace it all the way to Father Abraham. Porque todos tenían que trazar su genealogía al padre Abraham. So as we continue the story of Christmas today, Así que al continuar la historia de la Navidad hoy día, we're going to take a look at the Gospel of Matthew. vamos a mirar el Evangelio de Mateo. And the story of Christmas in Matthew has 3 scenes. Y la historia de Mateo, de Navidad en Mateo tiene 3 escenas. The first scene is the genealogy. Y la primera escena es la genealogía de And Jesús. most of us, when we read that, we just skip because it's boring. Y la mayoría de nosotros cuando la leemos nos la saltamos porque es aburrida. It's 17 verses of names. Es 17 versículos de nombre. Abraham had Isaac, and Isaac had Jacob, and so on. Fulano se engendró a Mengano y Mengano engendró a Sutano y así sigue siendo. But I want to challenge you to go home and read the genealogy again. Pero quiero desafiarlo a que vaya a su casa y la lea esta Believe it or genealogía. not, there's a lot of meat in the genealogy.
Lo creo o no, hay bastante contenido en la genealogía de Jesús. So here's a few nuggets for you about the genealogy of Christ. Así que aquí hay unos cuantos puntos acerca de la genealogía. First, it clearly established that he's the son of Abraham. Primeramente, establece claramente que Jesús era un descendiente de Abraham. God promised Abraham, in your descendant there will be the salvation for the world. Porque Dios le había prometido a Abraham, de tu descendencia vendrá el Salvador del From mundo. your descendants, I'm going to bring the one who will save the entire human race. De tu descendencia traeré aquel que salvará a la raza humana. To trace Jesus all the way to Abraham was to claim the Abrahamic blessing and the Abrahamic covenant. El trazar la genealogía de Jesús hasta Abraham era reclamar la promesa abrahámica. So you can find that in the first verse of Matthew. Y lo puede encontrar en el primer versículo Jesus, the de son of Mateo. Abraham. Jesús, hijo de Abraham. But it doesn't stop with Abraham. Pero no la para la genealogía con The Abraham. gospel also tells that he is the son of David. Pero también el Evangelio establece que Jesús es el hijo de David. David was the greatest king of Israel. David fue el gran rey de Israel. And God promised him, Y Dios le prometió a David, your son will sit on the throne forever. tu hijo se sentará en el trono para siempre. So when Solomon died, Así que cuando Salomón murió, everybody knew that that's not the promised son. todo el mundo sabía que ese no era el hijo prometido. There is another son of David coming that will sit on the throne forever. Hay otro hijo de David que viene, que se sentará en el trono para siempre. Matthew traces Jesus all the way to David to tell us he is the son of David. Así que Mateo traza la genealogía de Jesús hasta David para decir, este es el hijo de He David. is the one coming to reign forever. Este es el que viene para reinar para siempre. There is another curiosity in the genealogy. Pero hay otra curiosidad que podemos ver en esta genealogía. It does have a lot of names. Tiene muchos nombres. All those names, if you read the Bible in the Old Testament, you will know what they are. Si los lee y averigua esos nombres en el Antiguo Testamento, se vas a dar cuenta de sus historias. But one unique thing about the genealogy of Jesus, Pero un dato particular de la genealogía de Jesús it mentions 5 women. es que menciona 5 mujeres. That's completely unheard of at that time. Y eso no era lo que se acostumbraba en aquel tiempo. In the culture of the Middle East, En la cultura del Medio Oriente, 2,000 years ago, hace 2000 años atrás, genealogy was a men thing. la genealogía se trazaba desde el lado paterno. You didn't mention the name of the mother, No se mencionaba el nombre de la madre, just the name of the father. solamente el nombre del padre. Till today, in my country, Hasta ahora, en su país, we don't have last names. no tenemos apellidos. So my name, Fikri Yusuf Mikhail, Su nombre, Fikri Yusef Mijail, I don't just have a bunch of last names. no es que tenga un montón de apellidos. Yusuf is my dad's name. Yusef era el nombre de su papá Mikhail is my grandfather's name. y Mijail el nombre de su abuelo. That's how we do it. Y así es como lo hacemos. My name is actually very long in my Egyptian passport. Mi nombre en realidad en mi pasaporte egipcio es más largo que eso. When I became Bolivian, I shortened it. Cuando me volví boliviano lo acorté. And when I became American, I shortened it more. Y cuando me volví americano lo acorté todavía más. But my actual name is long. Pero mi verdadero nombre es largo. It's just like the genealogy of Jesus. We remember father and grandfather and great-grandfather, etc. Porque en nuestro nombre recordamos hasta el bisabuelo. But the gospel mentions 5 females in the genealogy of Jesus. Y el Evangelio de Mateo menciona 5 mujeres en la genealogía. God honors women Porque Dios honra a las mujeres. in midst of a culture that was not honoring to them. En medio de una cultura que no las honraba. In midst of a culture that did not treat them with respect. En medio de una cultura que no las respetaba. Jesus came to elevate women. Jesús vino para elevar a la He mujer. came to honor women Para honrarlas. and to restore the blessing that is for them. Y restaurar la bendición que hay para ellas. You compare that with religions 2,000 years ago, you see how amazing Christianity is. Y si compara este hecho con las religiones de aquel tiempo, You se va a dar compare- cuenta cuán maravilloso es el cristianismo. The genealogy of Christ was that of Muhammad or other religious leaders of that area. Pero si compara a Jesús con otros líderes religiosos, se va a dar cuenta la diferencia. What Jesus did is revolutionary. Porque lo que Jesús hizo fue He revolucionario. elevates women. Él elevó a las He mujeres, honors them. las honró. And he reminds us that in creation, man and woman were equal by God.
Y nos recuerda que en la creación el hombre y la mujer eran iguales. There is no superiority. Y no hay superioridad entre They're ellos, equal. sino igualdad. Christ came to elevate and honor women. Y Jesús vino para elevar a la mujer. But there's something more than that in the story of these women. Pero hay más que eso en la historia de estas mujeres. So I can't tell you the story of every one of them. Y no les puedo contar la historia de cada una de The ellas. first one that you find is Tamar. La primera mujer que se menciona es Tamar. And if you want to read her story, you go to Genesis 38. Y si quiere leer su historia, la puede leer en Génesis 38. Fascinating story. Una historia fascinante. I encourage you to read it today. Y le animo que la lea en su casa. One little chapter, but it will give you a lot of light. Pero es un solo capítulo y le va a dar mucho para pensar. And then you find Rahab. La segunda mujer que se menciona es Rahab. Rahab, you find her story in the book of Joshua, chapter 2 to 4. Y la historia de Rahab la encuentra en el libro de Josué, el capítulo 2 al 4. Impressive story. Una historia impresionante, Incredible story. increíble. That's your homework to go read about it. Su tarea es ir y leer la historia de Rahab. But it's a great story. Es una gran historia. Then we find another woman there. Hay otra mujer ahí. I completely forgot the name. Yes, that's Ruth. And I didn't put a scripture there because Ruth has her own book. La tercera mujer es Ruth y no la puse la escritura ahí porque Ruth tiene su propio libro. So you can find the book of Ruth in the Bible and read it. Así que encuentre el libro de Ruth en la Biblia y léalo. And it tells you the story of Ruth. Y le va a contar la historia de Ruth. Then there's another woman that is not mentioned by her name. Hay otra mujer que en la genealogía no se le menciona su nombre, She's mentioned as the wife of Uriah the Hittite. sino que se la menciona como la mujer de Urías el hitita. That's Bathsheba. Y su nombre era Betsabé. You can find her story in 2 Samuel and read it. La puede encontrar su historia en 2 de Samuel y leerla. And the last name of a woman is Mary, the mother of Jesus. Y la última mujer es María, la madre de Jesús. Now, I understand including Mary. Y se puede entender que en la genealogía se la incluye a María, She's the mama. es la mamá. It's important to include her. Es importante incluirla. But why the other 4 ladies? Pero ¿para qué meterla a las otras 4? What do they have in common? ¿Qué tienen estas 4 mujeres en común? You're going to read their stories, Usted va a leer sus historias, but here's the secret. pero aquí está el secreto. All of them have Gentile or are Gentile by association. Todas ellas son gentiles o son gentiles por asociación. They're not Jewish. No eran judías, They're from other nations. eran de otras regiones. The Jewish Messiah El Mesías judío is half Gentile. tiene sangre gentil. So you are included in Jesus. Así que en Jesús, nosotros como It gentiles does estamos not matter incluidos. which nation you come from. No importa de qué nación usted venga, All the Gentiles are in Jesus' genealogy. los gentiles también están en la genealogía de Jesús. Jesus is not only for the Jewish people. Jesús no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Yes, he's the son of Abraham. Sí, él es el hijo de Abraham. Yes, he come from David. Sí, él es el hijo de David. Yes, he's the Messiah of Israel. Él es el Mesías de Israel. But he is our Messiah too. Pero él es nuestro Mesías He is también. our Messiah too. Él es también nuestro Mesías. No matter where in the world you're from, Sin importar de dónde usted venga, you're represented in the genealogy usted está representado en la genealogía. by Tamar, Por Tamar, Ruth, Ruth, Bathsheba. Betsabé, Man, I keep forgetting the names. And Rahab, yes, thank you. That's why I have a great team up here. But how can the author of the gospel group those 4 was Mary? Pero ¿cómo puede estos 4, el autor de Mateo, agruparlas estas 4 mujeres con María más? Because there's 5 names, right? Son 5. But Mary was Jewish. María sí era judía. What's the commonality of all these 5? ¿Qué tenían de común estas 5 mujeres? When you read their stories, Cuando usted lee sus historias, you will realize that all of them needed a second chance at life. todas estas mujeres necesitan una segunda oportunidad en la vida. Every one of them needed a second chance. Todas necesitan una segunda oportunidad. Some because they messed up, Algunas porque hicieron cosas terribles and other because of circumstances that were forced on them. y otras por las circunstancias que fueron impuestas en ellas. But they all needed a second chance. Pero todas necesitaban una segunda oportunidad. Anybody here appreciate a second chance? ¿Ustedes pueden apreciar una segunda oportunidad? God is the God of second chances. Dios es el Dios de segundas oportunidades. God's second chances are not like Rocky Balboa. Y las segundas oportunidades de Dios no son como las de Rocky Balboa. If you watch that movie, Si usted es viejo, mira esa película. Rocky's losing. Rocky está He's perdiendo. almost dead. Ya está casi muerto. Then the music comes up. Y después la música Dun, empieza a dun, sonar. dun, 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 dun.
La música empieza a sonar. and that brother stand up and kill the other man. Y el tipo se para y termina el otro. It don't work like that with God. Pero no funciona así con Dios. God's second chances Las segundas oportunidades de Dios come with great sacrifices. vienen con grandes sacrificios That will take us to the second episode of the Christmas story, y esto nos lleva al segundo episodio de la historia navideña. and that you can find in Matthew 1, verse 18 on. Y lo encontramos en Mateo capítulo 1, desde versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Now, the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. And this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. When Joseph woke up from sleep, he did as the angels of the Lord commanded him. He took his wife, but he knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Mateo cuenta la historia de la Navidad desde la perspectiva de José. Matthew tells the story of Christmas from Joseph's perspective. Por eso comienza con la genealogía. That's why it starts with the genealogy. Porque el padre es el que se acuerda de la genealogía y la registra. Because the father is in charge of registering the genealogy. Y en este caso, la siguiente escena lo vemos a José. So in this case, the next scene we see Joseph. José estaba desposado a María. Joseph had betrothed Mary. Nosotros no entendemos este concepto porque no lo tenemos en nuestra cultura. We don't understand the concept because we don't have such a thing in our Pero culture. la idea de ser desposado es más que ser comprometido. Because being betrothed is more than being engaged. Ellos estaban legal y oficialmente casados, Because they were legally married. solamente que no vivían juntos. They just did not live together yet. Un hombre se casaba con una mujer The man will marry a woman, y la mujer quedaba en la casa de sus padres por un año. and the woman will stay with her parents for a year. Una tradición dice que en todo este año ella estaba sirviendo a sus padres, In that year, she was serving her parents, pero él está pagando la cuenta por ella. but he is paying it for her. Era una forma económica de solventar las familias. It was a way just to support a family. Y también en este año el esposo está preparando todo para que la esposa venga a vivir con él. And in that year, the husband is preparing everything for the wife to come and live with him. Está preparando la casa, He's building the house. los muebles. He's getting the furniture. José era carpintero So Joseph was a carpenter. y está trabajando duro para que todo esté listo para el día que su esposa venga a So casa. he's working hard to bring his wife home. No iba simplemente a Home Depot a comprar lo que se necesita. He did not go to Home Depot and buy everything he needed. Él lo hacía mismo. He had to do everything himself. Imagina el entusiasmo de José. So you can imagine the enthusiasm that Está Joseph had preparándose para el día de recibir a su esposa en casa. as he was preparing to receive his wife.
La cultura de aquel entonces, ser virgen era absolutamente necesario para el matrimonio. And for the culture of the time, it was a requirement to be a virgin to get married. Era parte muy importante en la cultura. That was a very important part of the culture. José está soñando con el matrimonio ideal, Joseph is dreaming about this ideal marriage. con casarse con esta jovencita que todo el mundo le ha dicho que es una virgen. To be with this young woman that is a virgin. Más que probable, María tenía entre 14 y 16 años en aquel entonces. For the culture of the time, she was probably between 14 and 16 years old, Realmente una adolescente, a teenager. pero se casaba muy joven en aquel entonces. Girls were married very young at the time. Y en el año de preparación, And during that year of preparation, no se veían a solas. they would not get together by themselves. No había dating. There was no such thing as dating. No había vamos al cine juntos. There wasn't such thing of let's go to the movie together. José iba a visitar la casa de María, Joseph would visit her at her home pero padre y madre están sentados ahí. with the parents in the between. Así nomás era la cultura. That was the culture. Y en una de las visitas, In one of the visits, María pide permiso y le dice, quiero hablar contigo a solas. and Mary asked, I need to talk to you. Era muy inusual, Very unusual. pero van a hablar a solas. And they start talking. Y María le dice, tengo que contarte algo. And Mary tells him, I have to tell you something. Me apareció un ángel An angel appeared to me, y me dijo que voy a traer el Salvador del mundo. and he told me that I will be the mother of the Savior of the world, Y me acabo de enterar que estoy embarazada. and I'm pregnant. Pero no es de ningún hombre, But I haven't been with any man. es del Espíritu Santo. It's from the Holy Spirit. Es un milagro. It is a miracle. Póngase en los zapatos de José. Can you put yourself in Joseph's shoes? Eso nunca había acontecido antes. That had never happened before. Nosotros ya conocemos la historia, We know the story now. pero José nunca había escuchado de una virgen embarazada. But Joseph had never heard of a virgin getting pregnant. ¿Cómo se lo va a creer eso? How would he believe such a thing? ¿Cómo se iba a tragar esa noticia? How would he swallow such a Yo story? estoy trabajando tanto preparando la casa. I'm working hard to prepare for our wedding. Yo estoy tan ilusionado y soñando con un matrimonio ideal. I have all these dreams about this ideal marriage. Y tú me vienes con el cuento que estás embarazada del Espíritu Santo. And you come here and tell me that story that you're married by the Holy Spirit. Come on. Póngase en los zapatos de José. Put yourself in Joseph's shoes. Por supuesto que no le creyó. Of course, he did not believe her. Por supuesto que él creyó que le engañó, Of course, he believed that she had been unfaithful, que le fue infiel. that she had been with another man. Y eso lo sabemos porque el mismo pasaje nos dice que siendo un hombre justo, And we know this because the scripture itself tells us that he, being a just man, no la quiso avergonzar en público he didn't want to put her to shame y publicly. simplemente se iba a retirar en secreto. And he would just want to back off secretly. La cultura de aquel entonces era así, un pecado como esto es cometido, And because in the culture of the time, if a woman will commit such a sin, él confrontaba a los padres, he could confront the parents. recogía todo el dinero que había dado He would had to collect the money he had given for the wedding. y ellos le tenían que pagar una penalidad. And they had to pay a fee for him. Y la mujer era avergonzada públicamente. And the woman could be shamed publicly. Pero José era un hombre de buen corazón. But Joseph was a good-hearted man. No la quiso avergonzar. And he didn't want to put her to shame. Pero tampoco se tragó el cuento de la historia de un ángel que le apareció. But he wouldn't swallow the story of an angel appearing to her either. Así que la quiso dejar secretamente. So he wanted to leave her secretly. Pero Dios, But God. puede decir conmigo, pero Dios, Can you say with me, but God? pero Dios, But God. Dios se le aparece en un sueño a José. But God appears to him in a dream. En realidad un ángel se le aparece en el An sueño. angel of the Lord appears to him in a Y el dream. ángel le dice, no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que está en ella es del Espíritu And Santo. the angel tells him, do not be afraid of taking Mary as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Lo que ella te está diciendo es verdad. And what she's telling you is true. Y ella va a tener un hijo que va a salvar al mundo. And she will have a son,
and he will save the world. Y va a llamar su nombre Jesús. And you will call him Jesus. Y él salvará a su pueblo de sus And pecados. he will save his people from their sins. Le menciona la profecía de Isaías. The angel will mention to him the prophet Isaiah. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. The virgin will conceive and have a son. Y su nombre es Emanuel, que es Dios con nosotros. And his name will be Emmanuel, which means God with us. Cuando José se despertó del sueño, When Joseph woke up from the dream, él lo creyó. he believed. José fue un hombre de fe. Joseph was a man of faith. Muy parecido al José del Antiguo Testamento, que también era soñador y era un hombre de fe. Just as his predecessor in the Old Testament, Joseph, who was a man of faith and was a man of dreams. José creyó la palabra del ángel Joseph believed the word of the angel. y se casó, recibió a María como su mujer. And he took Mary as his wife. Pero no solamente fue un acto de fe, But it was not just an act of faith. fue un acto de valentía. It was an act of valor, of bravery. Porque al recibirla en su casa, Because as he received her at his home, estaba diciendo a todo el pueblo he was telling the whole town, que él es el que la embarazó. I am the one that got her Él estaba pregnant. tomando responsabilidad por el embarazo. He was taking responsibility for that pregnancy. Nadie en el pueblo se iba a tragar la historia del ángel. Because nobody in town will swallow the story about the angel. Nadie iba a creer eso. Nobody would believe such a Cuando thing. él la recibe como su esposa, When he receives her as his wife, está arriesgando su propia reputación, he's risking his own reputation. que no es un hombre de su palabra. That he's not a man of his word. Rompió el pacto que tenía con sus padres. He had broken the covenant he had with her parents. Tenía que haber esperado un año y no esperó. He had to wait for a year. He didn't wait the year. ¿Y sabe qué hacía José? Do you know what Joseph did? Era carpintero. He was a carpenter. Su negocio dependía de su buen testimonio. His business depended on his good name. Él no era el único carpintero en el pueblo. He was not the only carpenter in town. La gente iba a él porque confiaba en él. People would go to him because they trusted him. Pero una vez que piensan que él mintió, But when they think that he had lied, que él falló a los padres de that María, he had failed to Mary's parents, su negocio estaba en peligro. even his business was at risk. Sus finanzas estaban en His peligro. finances were at risk. Ya no podía sentarse en el Starbucks del pueblo a tomar café con los otros hombres. He could not just go to the town, Starbucks in town and drink coffee with other men. Tenía que esconderse porque estaba con vergüenza de los otros hombres. He was ashamed by the other men. Pero Dios le habló But God had spoken to him. y él obedeció la palabra And de he Dios. obeyed the word of the Lord. Creyó la revelación del He ángel. believed the revelation of the angel. Recibió a su mujer. And he received his wife. La Biblia dice que Dios decidió el nombre del niño. The Bible says that God decided the name of the baby. Para José ese era un sacrificio, For Joseph, that was a sacrifice. porque en aquel entonces el padre le daba el nombre al hijo. Because at the time, the father was the one who named the son. Pero el verdadero padre es el que le dio el nombre a Jesús. But the true father is the one who named his son. El verdadero padre es el que nombró a Jesús. The true father was the one who named Jesus. Y José obedeció, So Joseph obeyed. hizo lo que Dios le pidió. He did what God asked him to do. Y finalmente dice, la recibió en su casa, And the scripture says that he brought him home, her pero, home, pero no la tocó hasta que tuvo su primer hijo. and he did not touch her till she gave birth to her first son. Eso nos habla de la pureza de José. It talks about the purity of Joseph. Las casas de aquel entonces The house of the time, no eran como las de aquí, they were not like ours. eran súper pequeñas. They were very small. No tenía dónde irse para no verla, He didn't have anywhere else to go not to see her, pero no la tocó. but he did not touch her. No fui íntimo con ella He was not intimate with her hasta que tuvo su primer hijo. till she had her first son. Porque el Hijo de Dios tenía que ser concebido por una virgen y nacer por una virgen. Because the Son of God had to be conceived in a virgin and be born by a virgin. Y todo eso estuvo en las manos de José. And it all was in Joseph's hands. José fue un hombre de Dios. Joseph was a man of God. Y por causa de su fe y su obediencia, And because of his faith and él obedience, cubrió a María he covered Mary, y Cristo nació and Jesus was born en Belén de Judea. in Belén, Y así, Bethlehem. y así es que tenemos la historia de la Navidad. And that's how we have the story of Christmas. La tercera escena de Mateo And the third scene in Matthew
con la que vamos a aterrizar este mensaje. that we want to finish with. Cuando Jesús nació, vienen magos del oriente a buscarlo. That when Jesus was born, there were wise men that came to visit him. Actually, it's magi. And there is a reason why I say magi and not wise men. Vinieron magos del oriente. En español solo hay magos. Because these guys studied astrology. Estos hombres estudiaban astrología. Most likely they came from the region of Persia. Muy probablemente venían de Persia They dedicated their life to the study of astrology. y se dedicaban a estudiar las estrellas. That was forbidden in Israel. Eso estaba prohibido en Israel. God told the Israelites, don't do that. Porque Dios le había dicho a los israelitas no hagan eso. Stars and horoscope has nothing to do with humanity. Porque la suerte y los horóscopos no tienen nada que ver con la humanidad. Don't do that. Así que no se metan en eso. But that's what the Magi did. Pero ese era el trabajo de los magos. Yet even being pagans and doing something that God did not want them to do, Pero aún siendo paganos y haciendo cosas que Dios no aprueba, they were sincere seekers of God. eran buscadores honestos de They Dios. wanted to know the truth. Ellos querían saber la verdad. They lived far, far away. Vivían en tierra And lejana as they were studying, God revealed himself to them. y mientras estaban estudiando, Dios se les reveló. It don't matter how far are you from God. Porque no importa qué tan lejos estés de If you Dios, sincerely want to find the truth, He will reveal Himself to si you. sinceramente quieres saber la verdad, Él se va a revelar a It ti. don't matter if you were born in a different religion No importa si naciste con una religión diferente or in a culture that is anti-Christianity o en una cultura que es anticristiana or you live in a postmodern campus y si vives en un campus del postmoderno that is post-Christian as well. que también es postcristianismo. If you sincerely seek God, He will reveal Himself to you. Si buscas a Dios de corazón, No. Él se va a revelar a ti. Now, if we just criticize Him, we're lost. Si solamente lo criticamos, But if we want to know the truth, pero si queremos saber la verdad, like the Magi did, como los magos querían, He will reveal Himself to you. Dios se va a revelar a ti. God made a star appear, Dios hizo que se aparezca una estrella, which for them was a sign. que para ellos era una señal. Very unusual. Una estrella muy Because the inusual, stars that they used to see were very, very high in the sky. porque las estrellas que ellos estaban acostumbrados a ver eran bien altos en el cielo, That star was closer. pero esta estrella estaba más, como que más abajo. Because when they arrived to Jerusalem, Porque cuando llegaron a Jerusalén, they saw that the star is not there, that it's in Bethlehem. se dieron cuenta que la estrella estaba en Belén. That's a very short distance, Es una distancia cortita, just a couple of miles. son unas cuantas millas. Regular stars are not seen in the difference of a couple of miles. Las estrellas no se las puede identificar diferente con pocas millas. God showed them a special star Dios les mostró una estrella muy to especial guide them because they had a desire to know the truth. para guiarlos, porque ellos querían saber la verdad. Pagan seekers of God. Los paganos buscadores de Dios. And if you read the story, they go to Herod, the king of Israel. Y si usted lee la historia, ellos van a Herodes, el rey de Israel. And the king of Israel was a perverse man. Y el rey de Israel era un hombre perverso. The king of the people of God was an awful person. El rey del pueblo de Dios era una persona terrible. Wanted to find out where Jesus is to kill him. Y quería saber dónde había nacido Jesús para matarlo. And Herod calls all the religious leaders. Y Herodes llamó a los líderes religiosos. And the religious leaders knew where the Messiah will be born. Y los líderes religiosos sabían dónde debía nacer el Mesías. But they didn't care. Pero no les importaba. They didn't believe. No creían. A perverse religious king, Un rey perverso, religious leaders that didn't believe in the Messiah, líder religioso sin fe, contrasted with pagan magi that believed in the Messiah. son contrastados con magos paganos. It's not which religion you were born in, Porque no se trata de en qué religión naciste, it's which one you believe right now. sino en quién crees ahora. That's what makes the difference. Eso es lo que hace la The diferencia. Magi believed the sign that God sent them, Los magos creyeron en la señal que Dios les envió and they arrived to the manger, y llegaron al pesebre and they saw the baby. y vieron al bebé. Western tradition says that it was 3 Magi's. La tradición nuestra dice que fueron 3 magos Eastern tradition, where I come from, says that it was 12. y la tradición occidental dice que fueron 12. Really don't matter how many they were.
Pero no importa cuántos eran. but they were a good group of people Pero era un grupo de personas that came all the way from the east, que vinieron del oriente, spending their time, gastando su tiempo, their effort, su esfuerzo and their money. y su dinero. And they found Jesus. Y se encontraron con Jesús. And the story tells us as follows. Y la historia nos dice lo siguiente. Al ver la estrella, se regocijaron con muy gran gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And going into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worshipped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. Los magos adoraron a Jesús. The Magi worshipped Jesus. La adoración te va a costar todo. The worship will cost you everything. Para adorar a Jesús tuvieron que venir de muy lejos y sufrir el camino en el desierto. To worship Jesus, they had to come from afar and suffer the journey. El calor del día y el frío de la noche. The heat of the night and the cold of the night. El costo del viaje. The cost of the trip. Cuando llegaron donde Jesús, But when they arrived to Jesus, se arrodillaron delante de él. they bowed before him. Si ellos eran reyes o gobernantes, If they were kings or rulers, arrodillarse era una humillación. when they bowed down before Jesus, they were humbling Pero cuando themselves. encuentras a alguien más grande que tú, no hay But nada when más que hacer que You arrodillarse. find somebody greater than you have to bow down. Adoraron al venir, They worship as they came. adoraron al arrodillarse They worship as they bowed down. y luego adoraron al darle un sacrificio. And they worship as they gave. No dijeron, basta fue que hemos venido hasta aquí. They did not say, well, it's enough that we made the journey. Basta fue que nos hemos sacrificado en llegar para adorarle. Let be enough that we sacrifice so much just to come here. No, vinieron a traerle regalo. They came and offered him gifts. Y eran regalos muy caros. And they were valuable gifts. Eran generosos. They were generous gifts. Era sacrificial. They were sacrificial Y gifts. se lo trajeron al Señor. But they brought them to Jesus. En esta época de Navidad, In this time of Christmas, acordémonos de la verdadera historia de la Navidad. let's remember the very reason for the season. Una historia de sacrificio Because the story is a story of sacrifice, y de generosidad. a story of generosity. El Padre da al Hijo. The Father gives the Son. El Hijo se da a sí mismo The Son gives himself para que tú y yo seamos so salvos. that you and I can be saved. José sacrifica su propio testimonio. Joseph sacrificed his own testimony. María pone su vida en la línea por Jesús. Mary gives her life for Jesus. Y los magos sacrificialmente vienen a adorar y a darle al And the Señor. Magi come and worship him sacrificially. ¿Qué puedes darle tú a Jesús en esta Navidad? What can you give to Jesus this Christmas? ¿Qué puedes darle tú a Jesús en esta Navidad? What can you give to Jesus? ¿Qué puedo darle yo? What can I give him? Te invito a ponerte de pie y adorarlo conmigo. I invite you to stand up and worship him together. Lo menos que podemos hacer es darle nuestra adoración. The least we can do is to worship him. Lo menos que podemos hacer es darle nuestra adoración. The least we can do is to give him our worship. He estado orando mucho por este mensaje. I've been praying for this message. Señor, ¿qué podemos darte en esta Navidad? Asking God, what can we give you? Porque el mundo nos dice que en Navidad recibimos regalos. The world's asking us to receive. Pero en Cristo nosotros damos. What we give? Señor, vamos a darte nuestra adoración. We give you our worship. Señor, vamos a darte nuestra adoración. We give you our worship. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. We thank you, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias por tu gran sacrificio. Thank you for your great sacrifice. Gracias por amarnos tanto. Thank you for loving us so much. Gracias, Señor, por nacer en Belén de Judea. Thank you because you were born in Bethlehem. Gracias por venir a ser uno de nosotros. Thank you for becoming one of us. Gracias por tu gran sacrificio. Thank you for your great sacrifice. Te adoramos, Señor. We worship you. Te adoramos, We Señor. worship Te you. damos gracias, We Señor. worship you. Gracias, Padre. Thank you, Lord. En Navidad,
In Te- this Christmas, Te celebramos, we Jesús. celebrate you. Tú eres el verdadero motivo de esta Navidad. You are the reason for Christmas. Señor, queremos celebrarte el día de hoy. And we want to celebrate your name. Queremos adorarte con todo el We corazón. want to worship you with all our hearts. Aleluya. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. I encourage you for the next 2 weeks to take time to worship the Lord. Le animo que en estas 2 semanas que quedan hasta Navidad, que pase tiempo adorando al Señor. Put on some Christmas hymns. Ponga himnos navideños. Listen to worship. Escuche los himnos de adoración. Worship God. Adore a Dios. And I know I'm past 4 minutes, Ya sé que me pasé de la hora. but I want to challenge you Pero quiero desafiarle in this Christmas season. en este tiempo de Navidad. Please consider to make a generous gift to Jesus. Considere hacer una donación para Jesús. I'm not being cute. I really believe that Jesus wants us to have a house for his house. Y no es por decirlo nomás. Yo de verdad que creo que Jesús quiere que tengamos una casa para su casa. I honestly believe that the Lord wants la casa to have a casa to meet at. Yo creo que Dios quiere que la casa tenga su propia Do you casa. agree with me? ¿Está de acuerdo conmigo? I don't think this is a secret for anybody. Yo creo que esto no es secreto para nadie. Well, who's God going to use for la casa to have a casa? ¿A quién va a usar Dios para que la casa tenga una casa? Us. A nosotros. I want to challenge you Quiero desafiarles. during Christmas Durante esta Navidad, to separate a generous gift for Jesus separe un regalo generoso para and Jesús. to give it to our building fund. Para darlo a nuestro fondo para el edificio. Just like the Magi brought him expensive gifts, Así como los magos le trajeron regalos caros, between now and the end of this year, desde ahora hasta el final del año, bring a generous gift to Jesus tráigale un regalo generoso a Jesús. so Jesus can have a house for the nations in Nashville. Para que Jesús tenga una casa para las naciones aquí en Nashville. Yes, a building will help all of us, Un edificio nos va a ayudar a todos. but a building will help Jesus to reach more people. Pero un edificio va a ayudar a Jesús a alcanzar más gente. If it has more parking Si tiene más parqueo and better children ministry area, y una mejor área para los niños, more people will come to serve Jesus. más gente va a venir a adorar a This Jesús. is good enough for us, Esto está bien para nosotros, but it's not enough for the lost that are out there. pero no es suficiente para los perdidos que están allá And afuera. Jesus wants them. Y Jesús quiere que ellos, He wants them. los quiere a ellos. So let's make an effort during this Christmas. Así que hagamos un esfuerzo en esta Navidad. I know it's crazy. Yo sé que es difícil. I'm asking you for a special offering during Christmas. Le estoy pidiendo una ofrenda especial en la época And navideña. I'm going to say it once. Lo voy a decir una vez, I'm going to say it in faith. lo voy a decir en fe And I'm not going to mention it again. y no quiero mencionarlo de nuevo. I'm going to trust you're going to honor God with your best gift. Pero confío que va a honrar a Dios con su mejor ofrenda. God bless you. Que el Señor les Our bendiga. prayer team will be here to pray for you. Nuestro equipo de oración va a estar aquí para orar por Go in usted. peace. Puede ir en la paz del Señor. Enjoy your family. Disfrute a su familia. If we don't see you before, we'll see you next Sunday morning right here. Y si nos vemos antes, nos vemos el próximo domingo. But if you need prayer, Pero si necesita oración, the team is right here to pray. aquí está nuestro equipo para orar por usted. God bless you. Dios les bendiga. Have a great day.